El mensaje llegó de golpe sin saludo, sin dar un respiro para la piedad. No estás invitada a la boda, es un evento con clase. Eso fue todo. Una frase. Puntuación impecable. Sin explicaciones. Sin espacio para dudas. Lo leí una vez y luego otra no porque no lo captara, sino porque necesitaba asimilar que mi hija había preferido un texto a una llamada para algo tan definitivo. Me llamo Isidora Mendoza. Tengo 69 años. He enterrado a un esposo criado, a una hija sola, firmado más papeles de los que puedo recordar, y aprendido poco a poco que la gente te muestra quién eres para ellos cuando creen que no puedes cambiar el rumbo. No la llamé. No pregunté qué quería decir con clase. No me defendí contra un juicio que ya había emitido. Escribí una sola palabra. Entendido. Los 3 puntitos aparecieron casi al instante. Luego desaparecieron. Y volvieron a aparecer. Podía imaginármela al otro lado de la pantalla, Paloma Mendoza, mi única hija, esperando más. Esperando emoción. Esperando que discutiera como siempre lo había hecho. No llegó nada. Otro mensaje llegó, no de mi hija. Era de Eulalia Quintana, su futura suegra. Habíamos intercambiado exactamente 4 charlas corteses, antes de esto todas calculadas. Ver su nombre en mi pantalla se sentía intencional. No se molestó en palabras al principio. Solo un emoji de risa. Luego añadió: no hay lugar para fracasos. Me quedé mirando esa línea más tiempo que el primer mensaje. 69 años reducidos a un comentario enviado desde un teléfono que yo había pagado sobre un evento que yo estaba ayudando a financiar para una familia con la que, al parecer, no encajaba para sentarme a su lado. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y esperé. Ese fue que es el momento en que se equivocaron, porque el silencio siempre inquieta a quienes dependen del control. Lo confunden con rendición. El chat familiar se encendió minutos después. No con preocupación, no con confusión, con confianza. Paloma escribió: mamá, deja el drama. Eulalia siguió con otro emoji. Alguien más añadió: está echando un farol. Echar un farol implicaba un juego. Esto no lo era. Volví a tomar el teléfono no para responder, sino para confirmar algo que ya sentía en el cuerpo. Mis manos estaban firmes. Eso me sorprendió. Esperaba temblores, ir a lágrimas, algo. En cambio había claridad. Esa que se instala después de que se acaba la última excusa. Por años Paloma había venido a mí cuando las cosas necesitaban arreglarse. Cuando las cuentas necesitaban cubrirse. Cuando las decisiones pesaban. Me había dicho a mí misma que era cercanía. Lo había llamado confianza. Ahora entendía el rol con más precisión. Dejé el teléfono otra vez y me serví un vaso de agua. Nada de vino. Nada de caminar de un lado a otro. Nada de discursos ensayados para conversaciones que no cambiarían nada. Ellos siguieron hablando sin mí. Los mensajes se acumularon. Las suposiciones crecieron. El silencio se extendió lo suficiente para que creyeran que habían ganado. No sabían que mi respuesta no era acuerdo, era reconocimiento. Y los reconocimientos traen consecuencias. Para cuando la pantalla finalmente se apagó, yo ya había dejado de pensar como una madre tratando de ser incluida. Pensaba como la mujer cuyo nombre aparecía donde se firmaban las decisiones. El siguiente paso no requería ira, no requería permiso, requería precisión. Y de eso me sobraba. Aprendí la respuesta mucho antes de que llegara ese mensaje. Ellos deciden viendo qué perdonas. Soy Isidora Mendoza, 69 años, viuda desde hace 11 y arraigada en Guadalajara, de una manera que no necesita explicación. Crié a mi hija aquí. Enterré a mi esposo aquí. Aprendí a mantener la voz serena cuando todo dentro de mí quería romperse. Esa habilidad me ganó una reputación que nunca pedí. Tu mamá es tan relajada, solía decir la gente sobre mí sonriendo, como si fuera un elogio.
Paloma lo decía más que nadie. A mamá no le importa, les decía a todos incluso cuando no me había preguntado. Es flexible. Esa palabra me seguía a todas partes. Flexible significaba confiable. Confiable significaba disponible. Disponible significaba que yo me encargaría. Cuando mi esposo murió, aprendí rápido lo que podía al hacer el silencio. Los amigos dejaron de llamar después de que se acabaron los guisados. Las deudas, no. Tomé trabajo extra, aprendí a leer extractos que nunca había manejado antes y descubrí que el duelo no te excusa de la responsabilidad, te afila o te entierra. Elegí lo primero. Paloma tenía 19 entonces. Me vio adaptarme. Aprendió algo de eso, aunque no lo que esperaba. Años después, cuando llamó para decir que se había comprometido, su voz era alegre pero ya apurada. «Vamos a hacer algo elegante», dijo. «Sencillo pero con nivel». Se rió, luego añadió. «Sabía que lo entenderías». Entender se había convertido en su palabra favorita. Significaba acuerdo sin discusión. Cuando surgió el primer gasto no pidió. Lo enmarcó. «Me ayudaría tanto si te encargas de esta parte», dijo. «Solo hasta que nos asentemos». Dije que sí porque siempre lo había hecho. Porque decir no nunca había sentido necesario antes. «Eres una salvavidas», me dijo después de la primera transferencia. «No sé qué haría sin ti». Esa frase sonaba a amor si no escuchabas con atención. A medida que los planes crecían, mi participación seguía igual financiera, callada, sin preguntas. Cuando preguntaba por detalles, Paloma suavizaba la voz. «Mamá, por favor, no te estreses. Eulalia tiene gustos muy específicos». El nombre de Eulalia Quintana siempre se decía con suavidad, como una advertencia, envuelta en cortesía. Conocí a Eulalia 2 veces. Una sobre un café donde sonrió sin calidez y me preguntó qué había hecho antes. Otra en un almuerzo donde elogió mi contención. «Algunas madres pueden ser tan metiches», dijo. «Aprecio que sepas cuándo dar un paso atrás. Dar un paso atrás de lo que yo estaba pagando». Cuando mencioné los asientos casualmente, Paloma suspiró. «¿Por qué te importa tanto?», dijo. «Sabes que estarás cómoda en cualquier lado». Cómoda había reemplazado a importante. No discutí. Me dije que era temporal, que las bodas volvían loca a la gente, que el amor requería flexibilidad. Me dije que ser necesaria era una forma de cercanía. Lo que no me di cuenta era que cada acuerdo callado los entrenaba. Cada decisión no cuestionada confirmaba una suposición. No estaban viendo cuánto me importaba. Estaban viendo cuánto absorbía. Para cuando llegó el mensaje, ya conocían la versión de mí que esperaban que respondiera. Solo no sabían cuánto había cambiado, mientras no prestaban atención. Leí el mensaje otra vez. «No estás invitada a la boda, es un evento con clase». No lo pasé por alto. No lo leí rápido. Lo leí como se lee algo que cambiará para siempre. ¿Cómo le hablas a alguien? Despacio, con cuidado, asegurándome de que no hubiera otro significado escondido entre las palabras. No lo había. Volteé el teléfono boca abajo, luego lo volví a voltear. El mensaje no se suavizaba. No envejecía. Estaba ahí exactamente como había llegado. Decidido, editado, completo. No escribí nada. Todavía no. Cuando mi teléfono vibró de nuevo, supe antes de mirar que no sería Paloma. Ella estaría esperando viendo los puntitos de escritura, ensayando su defensa. El segundo mensaje vino de otro nombre. Eulalia Quintana. Sin saludo. Sin fingir preocupación. Primero, un emoji de risa. Luego una frase perfectamente escrita. No hay lugar para fracasos. Sentí algo moverse en mi pecho, no agudo, no explosivo. Pesado. Instalado. Ese tipo de sentimiento que no pide permiso para quedarse. Fracasos. Esa fue la palabra que eligió. No complicada. No emocional. No difícil. Fracasos.
Me la imaginé enviándolo con las mismas manos limpias que usaba para servir vino en el almuerzo, sonriendo cortésmente mientras hablaba de estándares. Eulalia nunca alzaba la voz. No necesitaba. Su confianza hacía el trabajo por ella. Tampoco le respondí. En cambio, me quedé mirando los dos mensajes juntos en la pantalla. Lado a lado contaban una historia más clara que cualquiera por separado. Esto no era una hija descargándose. No era estrés de boda. No era un malentendido que se pudiera arreglar con palabras tranquilizadoras. Era coordinado. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez el chat familiar. Paloma no perdió tiempo. Mamá deja el drama. Dramática. Esa palabra siempre llegaba temprano cuando alguien quería acabar una conversación, antes de que empezara. Antes de que pudiera considerar responder, apareció otro mensaje. Eulalia, de nuevo. Estamos tratando de mantener las cosas con buen gusto. Buen gusto. Otra palabra que sonaba inofensiva hasta que te dabas cuenta a quién excluía. Alguien más intervino, una tía lo suficientemente lejana para sentirse segura al estar de acuerdo. No hagamos de esto algo que no es. Y luego de Paloma sabes que no es personal. Finalmente escribí. Entendido. Nada más. Los puntitos aparecieron inmediatamente. La escritura de Paloma era rápida, ahora frenética incluso. Luego se detuvieron. Eulalia envió otro emoji lo suficientemente presumido para sentirse deliberado. Alguien escribió: ¿ves? Lo entiende. Lo entiende. Como si esto fuera una lección que esperaban que aprendiera tarde o temprano. Dejé el teléfono y me puse de pie. No para caminar, no para calmarme, sino porque quedarme sentada de pronto sentía como acuerdo. Me serví un vaso de agua y tomé un sorbo lento, dejando que el silencio se extendiera. Los mensajes siguieron sin mí. Siempre hace todo sobre ella. Ya se le pasará. Nos necesita más de lo que la necesitamos. Ese último cayó diferente. No porque doliera, sino porque confirmaba algo que no había querido nombrar. Creían que yo dependía de mi rol, de mi utilidad, de ser incluida a cualquier costo. Creían que la exclusión me pondría en línea. Lo que no entendían era que no me sorprendía la crueldad. Me impactaba la eficiencia de ella. La forma en que las decisiones se habían tomado, acordado y entregado sin fricción. Manos limpias. Sin voces alzadas. Sin desorden visible. Tomé el teléfono una última vez y silencié el chat. No bloqueado. No eliminado. Solo silenciado. Habría tiempo para escuchar después. Por ahora necesitaba entender exactamente cuán cuidadosamente se había arreglado esto. Porque la gente no te quita de algo tan importante, a menos que estés segura de que no puedes interferir. Y habían hecho una suposición sobre mí que pronto dejaría de funcionar. La palabra se quedó conmigo más tiempo que los mensajes. Clase había sido puesta ahí deliberadamente como un sello estampado sobre todo lo que seguía. No una explicación, no una disculpa, un juicio. Volví a tomar el teléfono una vez que el chat se calmó. No para responder, sino para leer. Quería ver cómo viajaba la palabra cuando pasaba por otras personas. Eulalia había escrito de nuevo en el chat grupal mientras yo no estaba. Su tono era suave medido. Esto se trata de estándares, dijo. Estamos tratando de crear una atmósfera que refleje en quién se está convirtiendo Paloma. Convirtiendo. Como si su pasado necesitara editarse por el bien de la presentación. Paloma respondió debajo. Exacto. No se trata de excluir. Se trata de encajar. Encajar. Otra palabra que sonaba neutral, hasta que la sentías aplicada con a ti. No escribí nada. El silencio ya había probado ser más revelador que la defensa. Eulalia continuó. Espero que respetes la visión. Esto no es personal. Personal era lo que llamaban las cosas cuando querían evitar responsabilidad por el impacto. Pensé en los almuerzos donde Eulalia hablaba de las tradiciones de su familia. Cómo usaba frases como nuestro círculo y nuestra forma.
Cómo escuchaba cortésmente cuando yo hablaba luego. Redirigía la conversación como si mis experiencias fueran encantadoras, pero irrelevantes. Una vez después de que mencioné haber trabajado en 2 empleos mientras Paloma estaba en la escuela, sonrió y dijo: «Ese tipo de resiliencia forja carácter». Luego se volvió a Paloma y preguntó por las fotos del compromiso. Resiliencia en su boca significaba fondo. Paloma envió otro mensaje. «Mamá, sabes que te quiero». El amor, al parecer, podía coexistir con la remoción. Respondí: «Entiendo la decisión». Era verdad. Entender no significaba acuerdo. Significaba claridad. Las respuestas llegaron rápido después de eso. Gracias por ser madura al respecto. Sabíamos que lo manejarías con gracia. Gracia. Otra expectativa. Otro rol asignado. Me di cuenta entonces de que clase no se trataba de comportamiento. No de tono, o gusto o etiqueta. Se trataba de control. De quién se permitía ser visible y quién se esperaba que contribuyera en silencio. En su versión de clase, el dinero podía venir de cualquier lado. La autoridad no. Imaginé el esquema de asientos que nunca Easa había visto. Las fotos en las que no estaría. Los discursos que enmarcarían la vida de Paloma como un arco limpio sin interrupciones por luchas. Imaginé mi ausencia explicada con una frase entregada fácilmente a invitados curiosos. No pudo venir. Esa frase haría mucho trabajo por ellos. Mi teléfono sonó. El nombre de Paloma iluminó la pantalla. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Mamá dijo con la respiración ya apretada: «¿Por qué estás tan callada? Estoy escuchando». Respondí. «Eso no es justo», dijo. «¿Sabes a qué me refiero?» Esperé. Suspiró. «Eulalia piensa que esto se está saliendo de proporción. No he alzado la voz», dije. «Lo sé, pero tu silencio lo hace sentir más grande». Ahí estaba. El silencio alteraba el equilibrio porque quitaba la tranquilidad. «Esta boda es importante para mí», dijo Paloma. «Necesito que las cosas salgan sin problemas». «¿Y cómo se ve sin problemas?», pregunté. Vaciló. «Sin conflictos». «Sin desacuerdos», dije. «Sin complicaciones», corrigió. «Complicaciones». Eso era lo que yo había become. «Confío en ti», añadió rápido. «Solo necesito que confíes en mí de vuelta». Confianza, al parecer, significaba hacerse a un lado sin protestar. «Te escucho», dije. Esperó más. Cuando nada llegó, su voz se afiló. «Estás actuando como si esto fuera una prueba». No, dije calmadamente. «Estoy actuando como si fuera una decisión». Nos quedamos en el silencio que siguió. Podía oír así a alguien hablando de fondo en su lado. Eulalia, probablemente. Guiando. Mamá, dijo Paloma finalmente más suave ahora. «Por favor, no lo hagas más difícil de lo que tiene que ser». Más difícil para quien era la parte que no dijo. Después de colgar, dejé el teléfono y crucé las manos. No en oración, en resolución. Clase como la usaban requería que alguien se quedara pequeño, que aceptara la remoción sin resistencia, que financiara una visión en la que no se le permitía estar. Creían que mi silencio significaba aceptación. Lo que realmente significaba era que había dejado de negociar desde la posición que me asignaron. Ya no preguntaba dónde pertenecía. Decidía que ya no apoyaría. No pasó todo de una vez. Esa es la parte que lo hacía fácil de pasar por alto. Llegaba en pedazos envuelto en voces familiares y explicaciones razonables. La primera vez que Paloma mencionó dinero, no lo llamó así. «Hay un pequeño anticipo», dijo casi disculpándose. «Solo para reservar el salón. Lo demás lo arreglamos después». «¿Cuánto?», pregunté. «No mucho», respondió rápido. «Te mando los detalles». Nunca lo hizo. El número apareció en cambio en mi app bancaria, un día después ya procesado. Me dije que estaba bien. Los anticipos eran normales. Las bodas requerían impulso. La había criado para ser decisiva. «Gracias, mamá», dijo cuando lo mencioné. «Esto me quita tanto peso de encima. Peso de ella. Carga para mí».
Una semana después, otra llamada. La organizadora quiere un retenedor, dijo. Es estándar. ¿Ya firmaron con ella?, pregunté. Sí, dijo. No queríamos perder la fecha. Perder la fecha. Otra urgencia callada. Transferí el dinero. La confirmación llegó al instante. Noté entonces que mi nombre estaba solo en el recibo. No compartido. No copiado. Mío. Eulalia se unió a la conversación poco después. Su voz era pulida, su timing preciso. «Isidora, ¿estamos tan agradecidas?», dijo. «Es un regalo ver a que una madre apoyara a su hija así». Apoyar. Una palabra que implicaba generosidad sin autoridad. Cuando pedí ver el esquema de planificación, el tono de Paloma se suavizó. «Aún no hay mucho que ver», dijo. «Eulalia tiene una visión. No quiero complicar las cosas». «Complicar». Esa palabra otra vez. Pagué por el catering después, luego las flores, luego la iluminación que Eulalia describió como esencial para la atmósfera. «Confío en tu gusto», dije una vez, cuidando no sonar defensiva. «Sabía que lo harías», respondió Eulalia. «Siempre has sido tan adaptable». Adaptable significaba callada. Cada pago llegaba sin conversación sobre opciones, sin listas, sin alternativas, solo cantidades. Noté que los números crecían no de manera dramática, sino constante, como una marea que no se anuncia hasta que te llega a las rodillas. Cuando pregunté a Paloma si ella y Leandro contribuían, vaciló. «Lo estamos haciendo», dijo. «Solo no de la misma manera». «¿De qué manera?», pregunté. «Nosotros nos encargamos de la logística», respondió. «Es mucho trabajo». Trabajo. Como si el dinero se moviera solo. Una tarde llamé directamente a la organizadora. Se llamaba Jimena. Sonaba eficiente, practicada. «Solo quería entender el cronograma», dije. «Por supuesto», respondió. «Todo va fluido. Estamos en tiempo». «No he visto borradores», dije. «Oh», dijo y pausó. «Nos dijeron que preferías no involucrarte en decisiones». «Preferías». Otra palabra que cerraba puertas en silencio. No la corregí. Todavía no. El desbalance se hizo más claro en momentos pequeños. Cuando sugerí una canción, Paloma se rió. «Qué lindo, mamá, pero no va con nuestra onda». Cuando pregunté por la lista de invitados, Eulalia respondió en cambio. «La estamos curando». Curando significaba selectiva. Selectiva significaba exclusión. Aún así, los pagos continuaron. Me dije que era temporal, que una vez pasada la boda las cosas se equilibrarían, que este era el costo de mantener la paz. Luego vino la conversación sobre el esquema de asientos. O mejor dicho, la falta de ella. «Estaré donde me necesiten», dije casualmente. Paloma no levantó la vista de su teléfono. «Ya lo veremos», dijo. Nunca lo hicimos. Para entonces había pagado por más de lo que podía listar sin abrir mis extractos. No me lo habían pedido. Me lo habían informado. Cada vez el tono era lo suficientemente suave para sentir opcional. Cada vez la expectativa era clara. No estaba siendo incluida. Estaba siendo usada. La diferencia importaba más de lo que me había permitido admitir. Cuando llegó el mensaje diciéndome que no estaba invitada, no introdujo una nueva realidad. Confirmó una vieja. No había estado pagando para participar. Había estado pagando para no estorbar. Y una vez que lo vi claro, la ira no subió. Se enfocó. Los siguientes pasos no serían emocionales. Serían exactos. Eulalia usó la palabra por primera vez en un almuerzo, su tono lo suficientemente agradable para sonar generoso. «Así se hacen las bodas en nuestra familia», dijo, doblando su servilleta con cuidado. «Las madres apoyan. La pareja decide. Apoyan. Deciden. Dos roles claramente separados». Paloma asintió a su lado. «Es más fácil así, mamá. Menos estrés para todos». «¿Para quiénes?», pregunté. Se miraron. Eulalia respondió. «Para ti especialmente. Ya has hecho tanto».
Esa frase llegó pulida y completa como si la hubieran ensayado. No discutí. Pregunté algo más pequeño, en cambio. ¿Cuándo veré la lista final de invitados? Eulalia sonrió. Aún la estamos refinando. Paloma añadió. Está fluida. Fluida era la palabra que usaban cuando algo ya estaba decidido. La siguiente vez que surgió tradición fue por teléfono. Había preguntado por qué no me habían incluido en la última llamada de planificación. «Oh», dijo Paloma rápido. «Eso fue solo logística. Nada importante. Se tomaron decisiones». Respondí. «Sí», dijo. «Pero obvias. Obvias para quienes se quedó sin decir». Eulalia se unió a la llamada sin anuncio. «Isidora, por favor, no te sientas excluida», dijo. «En nuestra familia la madre de la novia no suele manejar detalles. Es una cosa de respeto. Respeto, al parecer, requería distancia. La crié sola», dije manteniendo la voz pareja. «No soy ajena a los detalles». Eulalia rió suavemente. «Por supuesto. No era eso lo que quise decir. Nunca lo era. Cada explicación llegaba envuelta en preocupación. No queremos agobiarte. Queremos que disfrutes el día. Te has ganado el descanso». Descanso significaba ausencia. Disfrutar significaba obediencia. Cuando pregunté por qué mi nombre no estaba en el borrador de la invitación, Paloma suspiró. «Estás sobrepensando. Solo lo noté», dije. «Y ojalá no lo hicieras», respondió. «Hace que las cosas se sientan pesadas». Pesadas. Otra palabra diseñada para echar culpa. Eulalia siguió con un mensaje esa tarde. «Por favor, confía en que todo se está manejando con buen gusto». «Buen gusto otra vez». Una palabra que no necesitaba defensa porque implicaba superioridad. Las explicaciones continuaron cada una sobre la anterior. Cuando pregunté por la factura de las flores, Eulalia respondió. «Ya la aprobamos». Aprobada por quienes me pregunté mientras transfería el dinero. Cuando cuestioné la mejora en iluminación, Paloma dijo: «Es tradición priorizar el ambiente». Cuando señalé los costos crecientes, Eulalia sonrió y dijo: «Las bodas no se tratan de números». Se equivocaban. Las bodas se trataban mucho de números, solo no de los que planeaban ver. El momento más revelador vino en una breve charla sobre asientos. Mencioné sentarme con la familia. La sonrisa de Eulalia se tensó. «La mesa familiar está bastante llena». Paloma añadió rápido: «No significa nada. Significaba todo». «Estarás cómoda», dijo Eulalia. «Eso es lo que importa». Cómoda era su solución para el borrado. Noté entonces cuán a menudo las decisiones se enmarcaban como protección. De estrés, de involucramiento, de vergüenza. Cada vez me decían que era por mi bien. Había dejado de ser consultada. Estaba siendo manejada. La explicación final vino después de preguntar por qué no me habían copiado en el último contrato. La voz de Eulalia era calmada. «¿Por qué confías en nosotras?» Paloma lo dijo al mismo tiempo, más suave. «Porque siempre lo haces». La confianza se había convertido en su escudo. La tradición su justificación. La preocupación su cobertura. Terminé la llamada sin acordar nada. Eso era nuevo. Lo notaron inmediatamente. «Mamá», dijo Paloma. «¿Estás molesta?» No respondí. «Estoy prestando atención». Siguió silencio. «No del cómodo, del que inquieta a quienes dependen del acuerdo». La tradición, me di cuenta, solo era útil cuando fluía en un sentido. Protegía a las autoridades mientras disfrazaba el control de cortesía. Me habían dicho que diera un paso atrás por mi propio bien. Lo que no entendían era que dar un paso atrás me permitía ver el panorama completo. Y una vez que lo ves claro, no lo desves. Lo descubrí por accidente. Así es como suelen salir estas cosas, no por honestidad, sino por un desliz en la rutina. Jimena, la organizadora, llamó para confirmar un detalle que no había preguntado. Su voz era eficiente, practicada.
Solo quería verificar el conteo de la mesa familiar, dijo. Estamos finalizando ubicaciones. Mesa familiar, repetí. ¿Cuántos asientos? Pausó la más leve vacilación. 8. ¿Y quiénes están incluidos? Pregunté. Otra pausa, más larga esta vez. La pareja, los padres de ambos y el cortejo. Dejé que las palabras se asentaran. Padres de ambos, dije otra vez. Sí, respondió. Eso es correcto. Entonces deberían ser 9. Dije calmadamente. Silencio. No confusión. Reconocimiento. Oh, dijo Jimena. Lo siento. Pensé que estabas al tanto. ¿Al tanto de qué? Pregunté. ¿De que preferías no sentarte en la mesa familiar? Preferías. La palabra cayó como una piedra bien colocada. Nunca dije eso, le dije. Entiendo. Respondió con cuidado. Nos dijeron que ya se había discutido. ¿Por quiénes se quedó sin decir? No necesitaba decirse. Le agradecí y terminé la llamada. Mis manos estaban firmes otra vez. Eso me sorprendió menos ahora. Llamé a Paloma inmediatamente. ¿Qué asientos? Dijo cuando pregunté. ¿Por qué te preocupas por eso? No me preocupo, respondí. Estoy aclarando. No es gran cosa, dijo. Estarás cerca. ¿Cerca de qué? Pregunté. Exhaló. Mamá, por favor, no hagas de esto algo. Dime dónde me siento, dije. Otra pausa. Luego pensamos que podría ser más cómodo para ti estar en una de las mesas externas. Externas. Como una órbita. Útil, pero no central. ¿Con quiénes? Pregunté. Amigos. Dijo. Familia extendida. Yo soy tu familia, respondí. No contestó eso. La voz de Eulalia intervino más afilada que antes. Isidora, esto se trata de flujo, dijo. La mesa familiar es muy formal. ¿Formal suficiente para excluir a la madre que lo paga? Pregunté. Eso es injusto, dijo Eulalia rápido. Esto no se trata de dinero. Entonces, ¿por qué mi nombre está en cada factura? Dije. Paloma interrumpió. Mamá, por favor. Esto no es personal. Es ubicación. Dije. La ubicación es personal. Hablaron una sobre la otra después de eso. Flujo, equilibrio, óptica. Eulalia usó palabras como simetría y estética. Paloma seguía volviendo a comodidad. No te sentirás incómoda, dijo. Te lo prometo. Incómoda para quienes era la parte que evitaba. Terminé la llamada antes de que circulara de vueltas explicaciones diseñadas para agotarme. Me quedé con la información en cambio. No el insulto en sí, sino el timing. Esto se había decidido antes del mensaje, antes de los textos, antes de la risa de Eulalia. El esquema de asientos se había finalizado mientras yo seguía pagando todavía, creyendo que estaba incluida en espíritu, si no en nombre. El borrado simbólico siempre viene primero. La remoción oficial sigue después. El mensaje diciéndome que no estaba invitada no había creado distancia. La había revelado. Mi teléfono vibró otra vez. Un texto de Eulalia. Esperamos que entiendas que esta elección se hizo con gracia. Gracia en su vocabulario significaba obediencia sin protestar. Respondí una vez. Entiendo la elección. Paloma envió un mensaje de voz, después su tono tenso. No sé por qué te importa tanto esto. Porque dice la verdad. Dije en voz alta aunque no lo envié. La verdad era simple. Habían decidido dónde pertenecía antes de decirme que no. Abrí mi app bancaria sin urgencia, sin ira. No escroleé aún. Solo dejé que la pantalla descansara en mi mano. El esquema de asientos estaba terminado. Mi lugar asignado. Lo que no sabían era que yo había terminado de aceptar roles que no había acordado. El asiento que no era mío, lo había hecho claro. Y una vez que algo es claro, deja de ser negociable. El sobre llegó un martes por la mañana deslizado por la ranura del correo, con la misma indiferencia que cualquier otro papel que haya cambiado mi vida. Sin nota, sin explicación. Solo el nombre del salón impreso pulcramente al frente,
Papel grueso, tipografía formal. Dentro estaba el contrato. Reconocí el membrete inmediatamente. Era el mismo lugar que Paloma había descrito con excitación practicada. Histórico, había dicho. Elegante, pero no tieso. Lo había hablado como si yo ya hubiera acordado. Me senté en la mesa y leí cada página despacio. No porque no confiara en lo que veía, sino porque quería ser precisa. Los términos eran claros. Las fechas, firmes. La política de cancelación estricta. Noté las firmas primero, no los números. El nombre de Paloma estaba ahí. El de Leandro Quintana debajo. El de Eulalia Quintana pulcro y confiado. 3 firmas. Volteé la página. Mi nombre aparecía solo una vez. No en la línea de firma, no en las aprobaciones. Aparecía junto a la sección de facturación impreso limpiamente al lado de la frase «Responsabilidad financiera principal». Sentí el cambio entonces. No shock. Reconocimiento. Llamé a Paloma inmediatamente. «¿Recibiste el contrato?», preguntó antes de que pudiera hablar. «Sí», dije. «¿Por qué no me dijiste que estaba firmado?» Vaciló lo suficiente para importar. «No queríamos molestarte con papeleo». «Papeleo que me obliga», respondí. «Son solo formalidades», dijo. «Estás en el pago». Demasiado rápido. Eso era lo que importaba. «No me pidieron firmar», dije. «¿Confías en nosotras?», respondió. Confianza otra vez. Siempre confianza cuando faltaba permiso. «No fui incluida», dije. «No necesitaba serlo», dijo. Todo ya estaba decidido. Decidido sin mí. Pagado por mí. Eulalia se unió a la llamada sin introducción, su voz calmada, practicada. «Isidora, esto es muy estándar». «¿Estándar para quiénes?», pregunté. «Para familias que conocen sus roles», respondió. «Mi rol parece ser financiero», dije. «Eso no es justo», dijo Paloma rápido. «Es preciso», respondí. Eulalia suspiró suavemente, el sonido de paciencia actuada. «Asumimos que preferías no ser agobiada con logística. Ser excluida no es lo mismo que ser ahorrada», dije. Siguió silencio. «No confusión. Cálculo. Podemos añadírtelo después si quieres», ofreció Paloma. «No es gran cosa. Después significaba una vez que todo estuviera trabado». Miré el contrato mientras esperaban. Los números no eran pequeños. El salón solo representaba una suma que podría haber financiado una remodelación modesta de casa. El anticipo ya X había salido. «De mi cuenta». «¿Por qué mi nombre está aquí?», pregunté, «pero no aquí». Toqué la página donde la línea de firma estaba vacía. «Así está configurado», dijo Eulalia. «Simplifica las cosas». Simplificar se había convertido en su palabra para remoción. Terminé la llamada sin acordar nada. Otro primero. No lloré. No caminé. Leí el contrato otra vez esta vez, no como madre, sino como firmante que no había firmado. Cada cláusula apuntaba a esa responsabilidad sin autoridad. Pago sin aprobación. Obligación sin voz. Noté algo más entonces. Cada autorización fluía a través de un nombre. Mío. La realización no vino con calor. Vino con claridad tan afilada que se sentía casi generosa. Doblé el contrato con cuidado y lo puse al lado de mi teléfono. No como problema, sino como información. Habían asumido que mi involucramiento era pasivo, automático, sin preguntas. Habían asumido que porque no había demandado espacio en la mesa, no tenía palanca. Lo que pasaron por alto era que la palanca no se anuncia. Espera hasta que alguien olvida que existe. Tomé el teléfono otra vez, no para llamar a Paloma, no para llamar a Eulalia, sino para escrollear mi app bancaria con intención. El malestar que había cargado por semanas finalmente tenía forma. Y una vez que algo tiene forma, se puede manejar. No abrí mi app bancaria con ira. La abrí como solía abrir libros de texto cuando Paloma estaba en la escuela, calmada, preparada para aprender algo que sospechaba, pero necesitaba confirmar. La primera pantalla mostró actividad reciente. Nombres familiares.
el salón, la organizadora, la florista. Cada línea llevaba mi nombre al lado limpio y sin preguntas. Escroleé despacio no porque hubiera mucho que ver, sino porque quería sentir el peso de cada confirmación aterrizar. Anticipo. Retenedor. Ajuste de saldo. Todos míos. Toqué el cargo del salón. La descripción se expandió. Titular principal de cuenta, Isidora Mendoza. Sin responsabilidad compartida. Sin autorización secundaria. Solo yo. Llamé al banco. «Gracias por llamar», dijo la representante. Se llamaba Nadine. Su voz era cuidadosa, entrenada para ser neutral. «Estoy revisando varias transacciones», dije. «Necesito confirmar la estructura de autorización». «Por supuesto», respondió. «Un momento». La pausa se extendió. No larga, pero deliberada. «Todos los cargos por el evento están autorizados bajo su cuenta», dijo Nadine. «Usted es listada como la única aprobadora». «Única», repetí. «Sí, señora. Alguien más ha sido otorgado». «¿Acceso?», pregunté. No dijo. Cualquier cambio requeriría su consentimiento. «Consentimiento». Otra palabra que significaba algo muy diferente ahora. Le agradecí y terminé la llamada. Mi teléfono se sentía más ligero en mi mano. Escroleé más atrás. Fue cuando noté el patrón. Un cargo mensual más pequeño que los otros, pero consistente. La cuota continua de la organizadora, renovada automáticamente, sin email, sin solicitud de confirmación, sin discusión. Llamé a Jimena otra vez. Isidora dijo brillante como siempre. «Todo va hermoso». «Estoy revisando las facturas», respondí. «Hay un cargo recurrente». «Sí», dijo. «Es estándar. Estándar requiere aprobación». Dije. Hubo una pausa. «Cuidada. Nos dijeron que estabas al tanto». «¿Dichos por quiénes?», pregunté. «Por la novia», dijo. «Dijo que habías acordado». «¿Acordado?». La palabra estaba ahí sin soporte. «No lo hice», dije. «Entiendo», respondió Jimena. Su tono cambió. Aún cortés, pero alerta. «¿Quieres que haga una nota?». «Quiero que detenga renovaciones futuras hasta que confirme», dije. «Por supuesto», respondió. «Usted es la titular de cuenta». Esa frase otra vez. Sonaba diferente ahora. No clínica. Precisa. Colgué y volví a los extractos. Había otros detalles que no había notado antes. Mejoras aprobadas después de conversaciones en las que no estuve. Ajustes etiquetados por solicitud. No mi solicitud. No mi firma. Llamé a Paloma. «¿Por qué hay cuotas recurrentes que no aprobé?», pregunté. No lo negó. Suspiró. «Mamá, así trabajan las organizadoras», dijo. «Es más fácil así». «¿Más fácil para quiénes?», pregunté. «Para todos», dijo rápido. «Siempre dices que no necesitas el dinero». «Digo que no necesito lujos», respondí. «No es lo mismo». «Estás haciendo esto más grande de lo que es», dijo. No dije. «Lo estoy haciendo preciso». Siguió silencio. Luego Eulalia dijo que estabas bien con eso. Eulalia había dicho muchas cosas en mi nombre. Terminé la llamada y me quedé con la información. Los números no discutían de vuelta. No se suavizaban. No cambiaban su significado para preservar sentimientos. Contaban una historia clara y repetidamente. No estaba contribuyendo. Estaba cargando. Cada cargo trazaba de vuelta solo a mí. Cada aprobación asumida. Cada explicación entregada después del hecho. La dinámica de poder cambió ahí mismo no porque alcé la voz, sino porque dejé de aceptar la de ellas. No me sentí triunfante. Me sentí precisa. Por primera vez desde que empezó la planificación sabía exactamente dónde estaba parada. No emocionalmente, legalmente. Y una vez que sabes eso, los siguientes pasos no requieren permiso. Requieren timing. No llamé a la organizadora para discutir. Llamé porque quería que el lenguaje fuera claro. Cuando la gente habla con cuidado, revela más de lo que intenta. Jimena al habla, dijo enérgica y cálida.
¿Cómo puedo ayudar hoy? Llamo por la boda. Quintana, respondí. Necesito confirmar cómo se autorizan las decisiones. Una pausa. No confusión. Reconocimiento. Por supuesto, dijo. Un momento mientras saco el archivo. Esperé escuchando el silencio entre nosotras. Podía oír papeles moviéndose, teclas tecleando. Bien, dijo Jimena. Lo tengo. ¿Qué quieres saber? ¿Quién aprueba cambios? Dije. ¿Y quién paga por ellos? Son la misma persona, respondió sin vacilar. Tú. Cerré los ojos brevemente, no por shock, sino por alineación. Las palabras coincidían con los números. Los números con el contrato. Estás listada como titular de cuenta, continuó Jimena. Todas las aprobaciones pasan por ti. ¿Alguien más ha estado haciendo solicitudes? Pregunté. Otra pausa. Esta más larga. Ha habido sugerencias, dijo con cuidado, pero nada finalizado sin tu autorización. ¿Sugerencias de quiénes? Pregunté. De la novia, dijo, y de su suegra. ¿Fueron aprobadas? Pregunté. No, dijo Jimena. Esperamos confirmación de la titular de cuenta. ¡Titular de cuenta! Ahí estaba otra vez. No madre, no invitada, no estorbo, autoridad. No estaba al tanto de varias mejoras. Dije. Entiendo, respondió. Nos dijeron que preferías quedarte fuera de detalles. Nunca dije eso, dije. Hago una nota, respondió inmediatamente. ¿Cómo quieres proceder? Proceder. La palabra cayó con peso. Congela todos los cambios pendientes, dije. Sin sustituciones, sin mejoras, sin adiciones. Entendido, dijo Jimena. Y nada se mueve, añadí sin mi aprobación escrita. Por supuesto, dijo. Eso es estándar. Estándar, esta vez, trabajaba a mi favor. Después de colgar mi teléfono, sonó casi inmediatamente. Paloma no esperó a que hablara. ¿Por qué la organizadora está haciendo preguntas?, demandó. La llamé, dije. No necesitabas hacer eso, respondió. Estás creando complicaciones. Aclaré autoridad, dije. Ese no es tu rol, espetó. Es mi nombre, respondí. Exhaló fuerte. Estás tratando de controlar las cosas. No, dije. Las estoy reconociendo. La voz de Eulalia intervino lo suficientemente fuerte para oír sin ser introducida. Esto es innecesario, dijo. Estamos manejándolo. No lo están, respondí. Están solicitando. No es como ha sido, dijo Eulalia. Es como está escrito, dije. Silencio. No incredulidad. Cálculo otra vez. Nos estás poniendo en una posición difícil, dijo Paloma, su voz tensándose. Me pusieron en una sin decírmelo, respondí. Eulalia cambió táctica. Su tono se suavizó. Isidora, siempre hemos apreciado tu generosidad. Generosidad no es autoridad, dije. Es el mismo resultado, insistió. No lo es, respondí. Una se elige, la otra se asume. La voz de Paloma bajó. ¿Qué quieres? La pregunta sonó más pequeña de lo que pretendía. Quiero claridad, dije. Ahora la tienen. Estás haciendo esto porque estás herida, dijo. Lo estoy haciendo porque es preciso, respondí. Se quedó callada. Podía oír su respiración rápida e irregular. Así no funcionan las familias, dijo Eulalia finalmente. Las familias no firman contratos para evitar conversaciones, respondí. Después de que terminó la llamada me quedé quieta, teléfono en mano, y dejé que el cambio se asentara. Nada había sido cancelado, nada anunciado, ninguna línea dibujada públicamente. Pero el centro de gravedad se había movido. Por semanas habían hablado como si las decisiones les pertenecieran a ellas y el dinero a mí. Como si la autoridad flotara en algún lugar por encima de la responsabilidad. No era así. Se sentaba exactamente donde siempre había estado. En el nombre impreso en cada factura. En el consentimiento requerido para cada cambio. En el rol que pensaban invisible. Titular de cuenta. La frase ya no se sentía clínica. Se sentía definitiva.
Abrí mi email y esperé. En minutos llegó un mensaje de Jimena breve y preciso. Todos los cambios pendientes han sido puestos en espera, a la espera de tu dirección. No respondí aún. La dirección vendría después. Por ahora era suficiente saber que las reglas en las que contaban ya no les pertenecían. Y una vez que eso pasa, la gente empieza a revelar lo que pensaba que eras demasiado cortés para notar. Aprendí la mía por accidente como se aprenden verdades que nunca estaban destinadas a llegar a ti. Vino a través de una voz que no sabía que llevaba el guión de alguien más. Leandro Quintana llamó esa tarde. Habíamos hablado solo unas cuantas veces antes, conversaciones corteses breves, donde sonaba cuidadoso como un hombre pisando alrededor de muebles en un cuarto oscuro. Isidora dijo, luego se corrigió. Señora Mendoza, perdón. Isidora. Está bien, dije. ¿Qué pasa? Hubo una pausa. Luego una respiración más profunda de lo necesario. Solo quería aclarar algo. Adelante. El nombre de Paloma apareció en mi pantalla al mismo tiempo llamando. Lo dejé sonar. Paloma me dijo que decidiste no involucrarte financieramente. Más, dijo Leandro, que no querías apoyar la boda. Las palabras aterrizaron sin sonido. No shock, alineación. No dije eso, respondí. Exhaló. No fue como me lo explicaron. ¿Cómo te lo explicaron? Pregunté. ¿Que te sentías incómoda con los planes? Dijo. Que te sentiste excluida y elegiste dar un paso atrás. Cerré los ojos no para estabilizarme, sino para elegir mis siguientes palabras con cuidado. ¿Alguna vez he rechazado ayudar antes? No dijo rápido. Por eso me sorprendió. Entonces, escucha bien, dije. He pagado por todo hasta ahora. Me dijeron que no estaba invitada. Esos son los hechos. El silencio se extendió. Más largo que antes. Dijo que sería mejor si no estabas ahí, dijo Leandro finalmente. Para evitar tensión. Evitar tensión quitándome. Y luego culpándome por irme. No me preguntaron. Dije. Me informaron. Se quedó callado otra vez. ¿Cuándo habló? Su voz había cambiado. La confianza se había ido. Eulalia dijo que eras... difícil. Ahí estaba. La palabra que no había oído aún, pero sabía que vendría. ¿Difícil cómo? Pregunté. Vaciló. Emocionalmente. Resistente a la visión. La visión. Su escudo favorito. Nunca he alzado la voz. Dije. No te has interferido en una sola decisión. Lo sé, dijo suavemente. No lo cuestioné al principio. Porque la historia estaba lista. Leandro, dije. ¿Alguien te dijo que pedí dejar de pagar? No admitió. Dijeron que te ofreciste. Ofrecerme a desaparecer. Terminé la llamada un minuto después, no abruptamente, sino con claridad. Me alegra que llamaras, le dije. Ahora sabes. Después de colgar mi teléfono se iluminó otra vez. Paloma esta vez, con un mensaje en lugar de llamada. ¿Por qué estás hablando con Leandro? Respondí una vez. Me llamó. Su respuesta vino rápido. No necesitabas decir nada. Esa frase me dijo todo. Eulalia siguió saltando el chat grupal por un mensaje directo. Estamos tratando de proteger a Paloma. Por favor, no compliques esto. Protegerla manejándome a mí. Dejé el teléfono y esperé. No para que el ruido parara nunca para sino para que el patrón se volviera innegable. No habían reaccionado a mi silencio. Lo habían preparado. La narrativa ya estaba en su lugar. La madre emocional, el paso atrás, Gracious la retirada generosa, enmarcada como elección personal. Así nadie preguntaría por qué la persona financiando la boda no estaba presente. La respuesta estaría lista, ensayada, respetable. No quiso venir. Esa mentira no era descuidada. Era eficiente. Los riesgos cambiaron entonces. Esto ya no era sobre sentimientos o límites. Era sobre reputación, sobre ser reducida a una caricatura que justificaba mi remoción mientras preservaba su imagen. Tomé el teléfono y llamé a Jimena. Hay una historia contándose, dije. Necesito que el registro sea preciso.
Por supuesto, respondió. ¿Qué quieres que note? Que no he retirado apoyo. Dije que cualquier cambio a TAS y autorización debe venir directamente de mí. ¿Entendido? Dijo. Lo documentaré. Documentar. Otra palabra que importaba ahora. Cuando colgué, sentí algo asentarse. No ira, no duelo. Certeza. Habían confundido mi contención con confusión, mi paciencia con permiso. Habían escrito una versión de mí que servía a sus necesidades. Lo que no entendían era que una vez que una historia existe, se puede corregir. Y las correcciones no requieren emoción, requieren evidencia. Paloma vino la tarde siguiente sin preguntar. Se dejó entrar como siempre las llaves girando con la confianza del hábito. No se sentó. Se paró cerca de la mesa, brazos cruzados, teléfono ya, en mano como escudo. ¿Por qué estás haciendo esto? Dijo. Estoy siendo precisa. Respondí. Rió una vez afilada e incrédula. No estás haciendo esto difícil. ¿Para quiénes? Dije. Para todos, espetó. La organizadora está confundida. Leandro está estresado. Eulalia está furiosa. Esas son reacciones. Dije. No responsabilidades. Caminó una vez, luego se detuvo frente a mí. No necesitabas llamar a gente. No necesitaba que mintieran sobre mí, dije. Su boca se abrió, luego cerró. Lo intentó de nuevo, más lento esta vez. No mentí. ¿Dijiste que elegí dar un paso atrás? Dije. Dijiste que rechacé ayudar. Dije que estabas incómoda, respondió. Lo cual estabas. Fui excluida. Dije. Eso no es incomodidad. Es una decisión que tomaron. Dejó caer los brazos. Estás torciendo esto. Lo estoy repitiendo. Dije. Su voz se suavizó como siempre cuando quería que el terreno cambiara. Mamá, siempre haces esto cuando las cosas no son sobre ti. Esperé. El silencio tiene una forma de dejar que pensamientos inconclusos se expongan. Esta boda no es sobre ti, añadió. No dije que lo fuera, respondí. Dije que mi nombre está en los contratos. ¿Eso no significa que tengas control? Dijo. Significa consentimiento. Dije. Que no di. Sacudió la cabeza. Siempre dices que no necesitas el dinero. Digo que no necesito elogios, respondí. No digo que no necesito respeto. Miró a otro lado, luego de vuelta. Eulalia piensa que estás siendo emocional. Eulalia piensa muchas cosas, dije. ¿Por qué estás haciendo esto ahora? Preguntó. ¿Por qué no pudiste esperar hasta después de la boda? Porque eso lo habría hecho más fácil para ustedes, dije. No más verdadero. Su teléfono vibró. Lo miró, luego volteó la pantalla boca abajo. Nos estás avergonzando. No he hablado públicamente, dije. La gente está preguntando. Dijo. Eso es culpa tuya. No respondí. Es por la brecha entre lo que les dijeron y lo que está escrito. Cruzó los brazos otra vez. Entonces, ¿qué quieres? Una disculpa. Quiero alineación, dije. Entre lo que dicen y lo que hacen. Eso es imposible ahora, dijo. Todo ya está armado. Entonces nada se mueve. Dije. Sus ojos se abrieron. No lo harías. Ya lo hice, dije. Me miró como si me viera por primera vez. Estás tratando de castigarme. Me estoy removiendo, dije. Hay una diferencia. No siquiera hablaste conmigo primero, dijo. No hablaron conmigo cuando decidieron que no pertenecía, respondí. Su respiración vino más rápido. Por eso la gente se cansa de ti. La frase aterrizó donde pretendía. La sentí. Solo no la acepté. Di lo que quieras, dije. Pero di lo preciso. Miró al piso. Cuando habló de nuevo, su voz era más baja. Solo diles que no lo quisiste decir. Di que fue un malentendido. No lo fue, dije. Podemos seguir adelante. Insistió. No me estoy moviendo. Dije. Estoy parada. Buscó en mi cara la versión de mí a la que estaba acostumbrada. La que suavizaba. La que llenaba huecos. La que acordaba para que la conversación terminara.
Esa mujer no apareció. Mamá dijo casi suplicando ahora. «Por favor». Sacudí la cabeza una vez. «No». La palabra se sintió más pesada de lo que sonó. «No cruel. Completa». Tomó su teléfono, manos temblando ahora. «Eulalia va a decir que lo hiciste por rencor». «Lo hice por claridad», dije. Abrió la puerta y pausó. «¿Realmente estás haciendo esto?» «Sí», respondí. Cuando se fue el silencio no se sintió vacío. Se sintió asentado. Por primera vez no había negociado mi lugar en el cuarto. Lo había reclamado. Y eso cambiaba lo que venía después. Jimena llamó a media mañana. Su voz era profesional, pero cuidadosa de una forma que no había sido antes. Isidora dijo: «Necesito confirmar algo antes de proceder». «Adelante», respondí. Hubo una pausa, luego el sonido de una respiración tomada deliberadamente. «Tu hija nos contactó ayer», dijo. «Pidió un cambio en la estructura de autorización». No interrumpí. «Pidió que aprobaciones futuras pasaran por ella en cambio», continuó Jimena. «Dijo que simplificaría las cosas». «¿Simplificar?» Su palabra otra vez. Y pregunté: «¿No hicimos el cambio?», dijo Jimena rápido. «No podemos». «No sin consentimiento de la titular de cuenta». «Que no tenían», dije. No respondió. Por eso llamo. El silencio en la línea se sintió diferente esta vez. No tenso. «Claro». Entonces trató de mover cosas sin decírmelo. Dije. «Sí», confirmó Jimena. Lo enmarcó como actualización administrativa. ¿Administrativa? Otra forma de hacer que la remoción sonara inofensiva. «¿Se procesaron cambios?», pregunté. No dijo. «Todo aún está pendiente». «Bien», respondí. «Porque quiero toda actividad congelada». «Congelada», repitió Jimena. «Sin mejoras, sin sustituciones, sin aprobaciones de ningún tipo», dije. «Nada se mueve sin mi autorización escrita». «Entendido», dijo. «Pongo una retención inmediatamente. Y quiero una nota añadida a cada archivo». Dije. «Cualquier intento de redirigir autoridad necesita documentarse». «Me encargo de eso», respondió. Después de que terminó la llamada, mi teléfono vibró casi inmediatamente. «Paloma, ¿por qué el salón está haciendo preguntas?», demandó en cuanto contesté. «¿Por qué pediste cambiar autorización?», dije. «No necesitabas involucrarlos». Espetó. «Ya estaban involucrados», respondí. Su voz subió. «Estás sobrereaccionando». No, dije. «Estoy respondiendo». «Estás congelando todo», dijo. «¿Sabes qué hace eso?». «Sí», respondí. «Detiene movimiento». La voz de Eulalia se unió más afilada que antes. «Esto es innecesario», dijo. «Estás creando complicaciones». «Las estoy previniendo», respondí. «Nos estás poniendo en una posición difícil», insistió. «Nunca estuve en una fácil», dije. Siguió silencio. Luego Eulalia cambió su tono, suavizándose como siempre cuando la fuerza dejaba de funcionar. Isidora dijo: «Así, no manejan conflictos las familias respetables». «No estoy manejando conflicto», respondí. «Estoy manejando contratos». Paloma habló otra vez, más lento, ahora. «¿Por qué estás haciendo esto?». «Porque trataron de mover en silencio», dije. «Y asumieron que no notaría». «Eso no es justo», dijo. «Es preciso», respondí. «Nos estás castigando», dijo. «Estoy corrigiendo la estructura», dije. «Hay diferencia». Inhaló fuerte. «Solo tratábamos de hacer las cosas más fáciles». «Más fáciles sin mí», dije. Después de que terminó la llamada me quedé con el silencio y abrí mi mail. Mensajes empezaron a llegar uno tras otro. Cambio de autorización denegado. Actividad puesta en retención por solicitud de titular de cuenta. Ítems pendientes congelados hasta nuevo aviso. Cada mensaje era breve. Neutral. Exacto. No los reenvié. No anuncié nada. Dejé que las confirmaciones existieran donde pertenecían. La realización se asentó por completo entonces. No me habían excluido porque no importaba.
Me habían excluido porque mi presencia requería respuestas que no querían dar. Removerme socialmente era más fácil que incluirme estructuralmente. Habían tratado de mover las piezas en silencio, asumiendo que mi silencio significaba ignorancia, asumiendo que mi edad significaba descompromiso, asumiendo que mi generosidad significaba permanencia. Se equivocaban. El control no necesita volumen, necesita documentación. Cerré el email y dejé el teléfono. El punto de no retorno había pasado sin ceremonia, sin voces alzadas, sin puertas azotadas. Solo líneas dibujadas donde debieron estar todo el tiempo. Nada se movía ahora sin mí. Y eso significaba que la siguiente decisión sería mía. No anuncié mi decisión. No avisé a nadie. No pedí una reunión ni ofrecí una explicación que sería desmenuzada por tono. Abrí mi email y esperé a que las confirmaciones terminaran de llegar. Lo hicieron. El mensaje de Jimena estaba arriba de la pantalla, preciso como siempre. Por tu solicitud, todos los cambios pendientes han sido congelados. La autorización puede revocarse inmediatamente. Reembolsos se emitirán a la titular de cuenta original una vez procesados. Lo leí 2 veces, no porque necesitara estar segura, sino porque quería sentir la finalidad de ello. Revocada. Emitidos. Procesados. Palabras que no discutían. Escribí una frase en respuesta. Proceder. Sin firma. Sin emoción. Una palabra era suficiente. La confirmación volvió en menos de 5 minutos. Autorización revocada. Cancelación iniciada. Eso fue todo. Sin preguntas. Sin comentario. Sin intento de manejar mis sentimientos. El sistema hizo lo que hacen los sistemas cuando las instrucciones son claras. Mi teléfono sonó mientras aún miraba el email. Paloma no dijo, «Hola». «¿Qué les dijiste?», demandó. Les dije la verdad. Dije, «¿Estás tratando de castigarme?», respondió. «Me estoy removiendo». Dije, «Hay diferencia. No siquiera hablaste conmigo primero», dijo incredulidad, cortando su voz. «No hablaron conmigo cuando decidieron que no pertenecía». Respondí. Se quedó callada. Podía oír su respiración rápida e irregular. «¿Realmente estás haciendo esto?», dijo. «Ya lo hice», respondí. Colgó sin otra palabra. Eulalia texteó después. No se molestó en cortesías. «Esto es innecesario. Estás creando complicaciones», respondí una vez. «Las estoy previniendo». Su respuesta vino rápido. «Nos estás poniendo en una posición difícil», escribí de vuelta. Nunca estuve en una fácil. No hubo respuesta después de eso. La organizadora confirmó las cancelaciones. El salón reconoció el timeline de reembolso. El catering envió un mensaje breve agradeciéndome la claridad. La florista escribió que liberaría la fecha. Cada mensaje era profesional, neutral, sin emoción. Para el final de la tarde el dinero empezó a regresar en pedazos. No todo de una. Anticipos primero, retenedores después. Cada notificación aterrizó en silencio, prueba de que la autoridad no necesita testigos para existir. Leandro llamó una vez. Su voz era cuidadosa, despojada de la confianza que solía llevar. «No sabíamos que eras toda tú», dijo. «Lo sé», respondí. «No fue lo que Paloma me dijo», admitió. «Lo sé», dije otra vez. Vaciló. «¿Hay algo que podamos hacer?» «Sí», respondí. «Paguen por lo que eligen». La línea se murió. No me sentí triunfante. No me sentí cruel. Me sentí precisa. Cada paso había sido necesario. Cada silencio intencional. La decisión no erupcionó. Concluyó. Esa tarde dejé mi teléfono boca abajo y me hice la cena. Por primera vez desde que empezó la planificación, mi nombre no estaba atado a expectativas ajenas. El silencio que se asentó no era vacío, era ganado. Sabía que el ruido volvería. Silencio como ese nunca dura. Habría llamadas, acusaciones,
explicaciones ofrecidas demasiado tarde para importar. Pero lo que viniera después llegaría sin mis finanzas amortiguando el impacto. La cuenta había estado pendiente por mucho tiempo. Este era simplemente el momento en que dejaba de llegarme a mí. La primera llamada vino antes de las 9 la mañana siguiente. No contesté. No porque temiera lo que diría, sino porque ya lo sabía. Para el mediodía el patrón se había formado. Paloma llamó otra vez. Esta vez dejó un mensaje. Su voz sonaba más delgada, despojada de la certeza que había cargado por semanas. El catering me mandó email, dijo. Están pidiendo pago inmediato. Creo que hay un error. No lo había. Leandro texteó 1 hora después. Acabamos de recibir 3 facturas. Una dice pago debido inmediatamente. Es correcto. Respondí con 6 palabras. Ahora son suyas. El teléfono sonó casi inmediatamente. Eso no es posible, dijo Leandro. Nos dijeron que todo estaba cubierto. Lo estaba, respondí. ¿Hasta que no? Su respiración se atoró. El salón está pidiendo confirmación. Necesitan al anfitrión, dije. Tú eres la anfitriona. Espetó. Lo fui, respondí. Siguió silencio. No incredulidad. Pánico. Eulalia no texteó. Llamó. Su voz estaba tensa, tratando de sonar decepcionada en lugar de enojada. Isidora dijo, «Esto es embarazoso para todos». «El embarazo pasa», respondí. «La deuda no. Lo estás haciendo por celos», dijo. «No pudiste soportar ser excluida». «Lo soporté», respondí. «Solo dejé de pagar por ello». Su voz se afiló. «Así no se comportan las familias respetables. Me estoy comportando responsablemente», dije. Inhaló fuerte, luego colgó. Los mensajes empezaron a venir de lugares que no esperaba. Una prima con la que no hablaba en años escribió: «¿Qué pasa con el salón?». Una tía mandó: «Cambió la fecha». Alguien reenvió una captura de email con el asunto: «Pago requerido para asegurar reserva». No respondí a ninguno. Para media tarde apareció una foto en el chat familiar. Paloma y Leandro parados fuera de la oficina del salón, caras tensas, teléfonos en manos. Alguien había añadido un pie debajo, tratando de arreglar un malentendido. No había malentendido, había corrección. Paloma llamó otra vez. Cuando contesté no perdió tiempo. «¿Por qué los proveedores están retirando?», demandó. «No lo están», respondí. «Están esperando». «¿Esperando qué?», preguntó. «Pago», dije. «¿Sabes que no tenemos ese dinero?», dijo. «Lo sé», respondí. Su voz se quebró. «Estás arruinando mi boda». «Estoy terminando mi involucramiento», dije. «No es lo mismo. Podrías haber hablado con nosotras», dijo. «¿Lo hice?», respondí. No escucharon. Leandro entró en la línea entonces, su voz más quieta, cansada. «No nos dimos cuenta que estaba estructurado». «Así», dijo. «Estaba claro», respondí. «Solo no para ustedes». Eulalia tomó el teléfono de vuelta. «La gente está preguntando», dijo. «Esto se ve mal». «Es malo», respondí. «Solo no por las razones que piensan». Se quedó callada. Cuando habló otra vez, su voz era más baja. «¿Qué quieres?». «Quiero que paguen por lo que eligen», dije. «Y dejen de elegir por mí». Las llamadas se ralentizaron después de eso. No porque el problema se resolviera, sino porque se había movido a algún lugar donde mi silencio ya no podía absorberlo. El pánico se extendió hacia afuera, oficinas de proveedores, a conversaciones de familia, extendida a explicaciones susurradas que no aguantaban. Para la tarde el tono había cambiado. Los mensajes ya no eran confiados. Eran cautelosos, curiosos, preocupados. Dejé mi teléfono boca abajo y lo dejé ahí. Más tarde esa noche Leandro llamó una última vez. «No sabíamos que eras toda tú», dijo otra vez. «Lo sé», respondí. Después de eso el teléfono dejó de sonar. El embarazo que Eulalia me advirtió había llegado. Solo no aterrizó donde esperaba. Se asentó en las personas que habían asumido que anfitrionar significaba controlar el nombre de alguien más.
Me quedé con el silencio y no sentí urgencia de explicarme. Las facturas hablaban lo suficientemente claro. El balance había cambiado. Y esta vez no era temporal. Anselmo sugirió almorzar sin explicación. Mi hermano mayor siempre hacía eso apareciendo cuando el ruido llegaba al pico, hablando cuando las palabras importaban. No preguntaba en el teléfono. Simplemente dijo: «Estoy libre al mediodía». Cuando nos sentamos uno frente al otro, estudió mi cara un momento. Luego asintió una vez. «Te ves más ligera», dijo. «Dejé de cargar cosas que no eran mías», respondí. Sonrió levemente. «Bien». Le conté qué había pasado, pero no en el orden que la gente espera. No empecé con el mensaje o los insultos. Empecé con los contratos, las facturas, el intento de cambio de autorización. «Eso no es confusión», dijo Anselmo. «Es intención. Quería estar segura», dije. Revolvió su café viendo la superficie a sentarse. «Confundieron tu paciencia con permiso. Lo llamaron tradición», dije. «Por supuesto», respondió. «La tradición es útil cuando protege poder». Le conté de las llamadas de Eulalia, cómo vestía la presión de preocupación. Cómo dijo que los avergonzaba. «Avergonzaste una ilusión», dijo Anselmo. «Esas no sobreviven a la luz del día». Admití algo entonces más quieto que el resto. Seguí pagando porque no quería perder a mi hija. Anselmo se recargó. «No mantienes hijos financiando falta de respeto. Los mantienes modelando límites». Miré mis manos. Estaban firmes otra vez. Lo había notado más a menudo últimamente. Dijeron que no sabían que era toda. Yo dije: «Lo sabían», respondió. «Solo no esperaban que pararas». El mesero trajo la cuenta y la puso entre nosotros. Anselmo la deslizó hacia mí. Luego paró y la jaló de vuelta. «Déjame», dijo. «No porque lo necesites, porque se te permite ser invitada». Lo dejé. Eso nos sorprendió a ambos. Mientras nos levantábamos para irnos, dijo una cosa más. «La clase no es tela o flores. Es rendir cuentas. Es pagar por lo que eliges y pararte donde perteneces sin pedir prestado el pie de alguien más». En el camino de vuelta mi teléfono vibró. Un mensaje de Paloma más corto que los otros. El banco flageó las cuentas de la boda. No respondí inmediatamente. Un momento después llamó. Su voz sonaba más delgada de lo que recordaba, despojada de ensayo. «Nos negaron el préstamo», dijo. «Dijeron que hay pasivos pendientes». «Sí», respondí. «Estábamos aplicando juntos», dijo. «Dijeron que no podemos hasta que se resuelvan las cosas». «Lo sé», dije. Hubo una pausa pesada y sin guarda. «¿Por qué las facturas me están llegando a mí?», preguntó. «¿Porque los anfitriones pagan?», respondí. «Y querían anfitrionar». Leandro se unió a la llamada entonces. Sonaba cansado, no enojado. No nos dimos cuenta que estaba estructurado. «Así», dijo. «Estaba claro», respondí. «Solo no para ustedes». Paloma habló otra vez, más lento esta vez. «No sabía que estabas sosteniendo todo». Cerré los ojos no para estabilizarme, sino para elegir precisión. «No lo estaba sosteniendo», dije. «Lo estaba levantando». No discutió. El silencio que siguió no era performativo. Era entendimiento llegando demasiado tarde para cambiar el resultado. Después de que terminó la llamada, Eulalia envió un mensaje final. No era disculpa, era recordatorio de decepción. No respondí. Algunas lecciones no necesitan reconocimiento para completarse. Esa tarde me quedé sola con el silencio que había ganado. Pensé en los años que confundí generosidad con obligación y paciencia con consentimiento. Pensé en lo fácil que la gente etiqueta la contención como debilidad cuando les sirve. La clase aprendí cuesta algo. Cuesta la comodidad de ser querida. Cuesta la seguridad del acuerdo. Cuesta el hábito de explicarte a gente que se beneficia de malentenderte. Pagué ese precio de buena gana.
Y por primera vez en mucho tiempo, el balance se sentía correcto. La boda aún pasó, más pequeña, más quieta, despojada del exceso que una vez se describió como esencial. El salón confirmó el nuevo arreglo en un email breve, que no mencionó mi nombre en absoluto. Los proveedores ajustaron. Los timelines se acortaron. Las expectativas bajaron. Nadie me pidió intervenir. Me pidieron arreglarlo. Paloma llamó temprano esa mañana. No enojada, no demandante. Cuidada. Tuvimos que hacer cambios, dijo. Lo sé, respondí. La ceremonia aún va, añadió como si eso fuera reassurance. Me alegra, dije. Vaciló. La gente está preguntando si vendrás. Dejé que el silencio se quedara lo suficiente para volverse honesto. No fui invitada. Lo sé, dijo. Pero las cosas son diferentes ahora. Diferentes no cambia lo que se decidió. Respondí. Aún podrías venir, dijo. Solo para la ceremonia. ¿Por qué pregunté? Para que no se vea raro, dijo. Raro. No doloroso. No equivocado. Raro. No seré usada para suavizar algo que eligieron, dije. Leandro tomó el teléfono entonces. No quisimos que llegara tan lejos, dijo. Yo tampoco respondí. Ese es el punto. Hubo una pausa, luego una voz más quieta de Paloma. ¿Puedes ayudar con una última cosa? No dije suavemente. Terminé. No discutió. No suplicó. Simplemente exhaló y dijo: Está bien. La llamada terminó sin drama. Sin puertas azotadas. Sin acusaciones finales. Solo un final que llegó porque no quedaba nada que negociar. Esa tarde recibí una foto de una prima lejana. El espacio de la ceremonia se veía pulcro, contenido, casi austero. Sin flores elaboradas. Sin iluminación dramática. Las sillas arregladas simplemente. La imagen no estaba destinada a avergonzarme. Estaba destinada a informar. Esto es en lo que se convirtió sin ti. Dejé el teléfono y seguí con mi día. No para distraerme, para vivirlo. Más tarde, Eulalia envió un mensaje. Corto, controlado. No era como se suponía que se viera. No respondí. Lo que se suponía que se viera había dependido de mi ausencia siendo quieta y mi apoyo quedando invisible. Una vez que eso cambió, la ilusión no pudo aguantar. En la temprana tarde, Paloma texteó otra vez. «La ceremonia está empezando», respondí una vez. «Espero que sea pacífica». Era la verdad. Cuando la noche se asentó, me hice la cena y comí sin interrupción. Sin discursos. Sin explicaciones. Sin fingir que algo inconcluso me esperaba. La boda pasó sin mí. Y por primera vez ese hecho no se sentía como pérdida. Se sentía como alineación. Habían querido un evento con clase. Lo que querían decir era controlado, curado, protegido de incomodidad. Me habían excluido para preservar esa imagen. Así que actué con clase. No grité, no saboteé, no demandé entrada a un espacio que había decidido que no pertenecía. Simplemente dejé de financiar una versión de mí que existía solo para hacer cómodos a otros. La mañana siguiente los mensajes llegaron lento. Algunos congratulatorios, algunos cuidadosos, algunos preguntando si estaba bien. Respondí donde se sentía honesto y dejé el resto intacto. Esta historia no es sobre una boda. Es sobre qué pasa cuando alguien decide que no necesita desaparecer para ser amado. Si esto te resonó, si alguna vez te han esperado que pagues por un asiento que no te dejan ocupar, tómate un momento para dar like a esta historia, compartirla o dejar un comentario. Alguien más podría necesitar el recordatorio de que se les permite dejar de sostener todo. Apagué mi teléfono después de eso. No con ira, con paz. Celebraron sin mí. Y yo finalmente viví sin el rol que me habían asignado.